Ok, bueno, decíamos que la banda plana es una referencia y que la acumulación se define a partir de esa referencia, así como lo hace la zona de vaciamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de región de acumulación, tenemos tensión aplicada entre el gate y el bulk, que es inferior a la tensión de banda plana, y hablamos de vaciamiento cuando la tensión aplicada entre gate y bulk es superior a la banda plana. En zona de inversión ya hemos superado la zona de vaciamiento, la región de vaciamiento, es decir, la tensión de gate bulk es suficiente para superar la tensión de umbral de dicho dispositivo, el cual va a estar definido en una ecuación que podemos ver al final del análisis de electrostática del dispositivo. Repasamos también la parte de electrostática del dispositivo, ¿verdad? Donde definimos básicamente esta mallita de acá, o esta igualdad de tensiones, ¿verdad? Que nos dice de qué se descompone todo el potencial interno del dispositivo, ¿verdad? Ante una tensión gate bulk aplicada. Entonces, recordemos que la parte de VOX o VOX es la tensión que hay a través de la parte del óxido, la tensión VBAC es la tensión que hay a partir o a través más bien de la zona de vaciamiento, y las tensiones o potenciales intrínsecos o empotrados más bien, MN y PM, esto está, ajá, y PM son las potenciales empotrados que tenemos respecto al metal, ¿verdad? Es la interfaz con la que salimos al exterior en ese dispositivo semiconductor. La banda plana es un estado donde hay ausencia de cargas y por eso eliminamos varias de las tensiones. Al haber ausencia de cargas, definimos que finalmente la tensión de banda plana va a ser igual al negativo de la diferencia entre el potencial que hay entre el material N o el gate y el potencial que hay intrínseco en el material P o respecto al valor intrínseco del silicio. Entonces, esta diferencia para un canal tipo N va a definir la tensión, perdón, de banda plana, la cual sirve como referencia para definir en qué región estoy. ¿Ok? Bajo ese análisis, entonces decimos que la tensión gate bulk es la sumatoria de la de óxido, la de vaciamiento y la de banda plana, ¿verdad? Visto más fácilmente en este dispositivo, donde vean que básicamente esta tensión de acá, okay, las referencias me definen la tensión de banda plana. Ok, por ahí también entonces vimos cuál era el estado de la densidad de carga en estado de banda plana, el campo eléctrico en banda plana. Vean que como no hay densidad de carga, el campo eléctrico es nulo en esa parte y el potencial eléctrico se define por los potenciales relativos a el intrínseco que hay en cada material dopado de los extremos, es decir, en el gate o en el bulk o sustrato. Luego discutimos un poco qué era la parte de acumulación. Vean que la parte de acumulación es precisamente cuando la tensión aplicada entre gate bulk es menor a la de banda plana, por ende lo que tenemos es un comportamiento natural del dispositivo donde lo que hay es acumulación de portadores mayoritarios a ambos lados, es decir, hay acumulación de portadores mayoritarios electrón del lado N y hay acumulación de portadores mayoritarios tipo hueco del lado P, asumiendo que el gate es N y el sustrato es P. Por ley de Gauss definimos ahí un poco cómo se calculaba el potencial eléctrico en un punto X en la zona del óxido. Y llegamos con eso a determinar cuál era la tensión final, ¿verdad? Que hay entre el punto superior del óxido y el punto inferior del óxido, ¿verdad? Es decir, la parte que forma un aislante en el capacitor MOS, ¿verdad? Este es, por decirlo así, el centro del sándwich que se forma ahí. Ok, definimos también una ecuación lineal para el capacitor ahí, basándonos en que la carga del gate es lineal. Entonces, en ese estado tenemos un comportamiento lineal del capacitor. E hicimos una introducción para la región de vaciamiento, la cual vamos a desarrollar a mayor profundidad el día de hoy. Entonces, vean que a partir de ese punto, continuamos con el análisis de la región de
vaciamiento, que es una de las más importantes porque a partir de este punto es donde es funcional el dispositivo, el capacitor MOS. ¿Verdad? A partir de acá es cuando yo digo que aquí es funcional, aquí yo lo puedo utilizar para algo, es donde se crea o se empieza a crear el canal. Recuerden que para el análisis electrostático de este dispositivo vamos a asumir que antes de la región de threshold no tenemos cargas positivas, es decir, bajo el, por decirlo así, o más bien tenemos solo cargas positivas por debajo del óxido y tendremos cargas debidas a portadores minoritarios, es decir, electrones, si esa zona es P, hasta que crucemos la línea de tensión de umbral. Ok, ese es el pequeño resumen de la clase anterior. Cuando nosotros entramos en zona de vaciamiento, es decir, la tensión que se aplica al gate respecto al bulk es superior a la tensión de banda plana, entonces hablamos de tener una tensión positiva en el gate que indica carga positiva y por ende una lámina de iones positivos, ¿verdad? Recordemos que el análisis lo estamos haciendo pensado en que el gate es un dopado fuerte tipo N, por lo tanto ahí la carga positiva de la alimentación, ¿verdad? Aplicada en este punto, va a generar un efecto de que se repelen lo que son las cargas positivas. Es decir, los pocos portadores positivos que tenemos en esa parte son repelidos, ¿verdad? O visto de otra forma, los electrones que son portadores mayoritarios son atraídos hacia la parte superior del gate. Por ende, cuando se da esa atracción, el movimiento de electrones hacia la parte superior nos va a generar una lámina de ionización positiva cerca del óxido. ¿Okay? Al generarnos esa lámina de ionización positiva cerca del óxido, lo que va a pasar es entonces que va a repeler, ¿verdad? Como es carga positiva, va a repeler a la positiva que está cercana al óxido en la parte superior del bulk. Es decir, en esta parte. Como se repele la carga positiva que está en el bulk, ¿verdad? O por lo menos cerca de la zona del óxido, eso nos va a generar una ionización negativa, ¿verdad? Se desplazan huecos, me dejan cargas negativas o iones negativos. Esto en conjunto va a reforzar el campo eléctrico, ¿verdad? Que como sabemos por definición va de las cargas positivas hacia las cargas negativas, manteniendo aislada esta zona, ¿verdad? Creando una zona de vaciamiento o de agotamiento, también conocida en otros textos. Si se van a estudiar de un libro como el Pierret, van a ver que es tratada como zona de agotamiento. Mientras que en el libro en el idioma español que utilizamos en el curso, que es el del doctor Pedro Julián, en un español argentino, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, se trata como zona de vaciamiento. ¿Okay? Entonces, básicamente en esta zona lo que hay es un efecto donde se repelen las cargas, ¿verdad? Por debajo del óxido y eso nos genera la zona de vaciamiento. ¿verdad? O sea, aparece una zona de vaciamiento o agotamiento por ahí. ¿Ok? A partir de eso, decimos que entonces para poder hacer un análisis de lo que es okay, vamos a ver por qué no sube, un momentito por favor, de lo que es por ejemplo densidad de carga. Ok, para la densidad de carga nosotros tenemos que en el sustrato, ¿verdad? Es la parte donde nos interesa. Vamos a decir que en el sustrato la densidad de carga, entonces esto podemos tomarlo como densidad de carga en el bulk o sustrato, va a ser igual a la carga Q por el negativo de la concentración de aceptores, los minoritarios en un punto X y los mayoritarios también en un punto X. ¿Ok? Recuerden que el análisis lo estamos haciendo para la región de vaciamiento, precisamente. En esa zona de vaciamiento que va a ser válida desde 0 hasta donde llegue en el eje X, la zona de vaciamiento, un X back. ¿verdad? Entonces,
En esa zona es bastante razonable pensar que hay un efecto donde no hay portadores mayoritarios. Okay. Recuerden que ese análisis siempre se hace incluso para cuando vimos el dispositivo semiconductor de juntura PN, mejor conocido como diodo, ¿verdad? Donde en esas zonas de agotamiento o de vaciamiento, el efecto que tenemos es que los portadores tipo mayoritario no se pueden encontrar en esa zona y los que hay minoritarios son despreciables. ¿Okay? ¿Okay? Como son despreciables, entonces podemos asumir que tanto esta parte como esta otra podemos aproximarla a cero. Por lo tanto, la densidad de carga que hay en esa región de vaciamiento, es decir, ρ sub E, será igual entonces a menos Q por NA, que es la concentración de aceptores que hay en esa región. Y esto será únicamente válido para esta misma región, ¿verdad? Solo donde X está entre 0 y la longitud de la zona de vaciamiento, que ya nosotros sabemos que es determinada como X sub back, ¿verdad? En algunos otros textos como X sub B, que describe a la zona de agotamiento. ¿Ok? Visto eso, entonces con la densidad de carga, nosotros podemos decir que la carga que existe en el gate por balance de cargas, ¿verdad? Recordemos que esto es un dispositivo en equilibrio, por lo tanto, entonces tenemos que respetar siempre lo que es el balance de cargas. Diremos entonces que la carga en el gate será opuesta, ¿verdad?, a la carga que tenemos en el volt, pero de la misma cantidad. Entonces podemos decir que la carga en el gate, visto positivo, ¿verdad?, porque es un opuesto a la que hay en el volt, será Q por NA. ¿Ok? Una pregunta, Sí, señor. disculpe, SNA, esa es la concentración de todo el sustrato, digamos. Correcto. Es la concentración de todo el sustrato porque a partir de ahí definimos la densidad de carga. Ok, Recordad ok. que nos importa esa parte porque es literalmente donde se forma el canal, que es aquí, en el sustrato. El canal se forma en el sustrato, no se forma en el gate. ¿Okay? Bueno, visto eso, ¿verdad? Entonces ya nosotros tenemos una forma de describir la gráfica que hay de densidad de carga del lado del bulk. Entonces vean que claramente estamos hablando de que este valor es constante a través de la zona de vaciamiento y vamos a decir, ok, entonces este punto es X back. ¿Okay? Es decir, la longitud de la zona de vaciamiento. Y este otro punto de acá me indica cuánta carga tengo yo ahí. En este caso, como hemos visto desde el volt, será menos Q por NA. Y vean que es negativa. Por balance de cargas, esto equivale a esto de acá. ¿Okay? Entonces, esta otra parte de acá representa la carga que tenemos en el gate. ¿Okay? Pero por balance de cargas, esto debe de ser igual a esta otra parte, que es la que está en el bulk. ¿Okay? Quizá en la figura no se ve muy bien, pero entonces para que el largo compense al ancho, esto será un impulso más alto que el valor que tiene la carga en el bulk. Ok, entonces esa es la forma de describir ese otro lado, ¿verdad? Ya tenemos lo que es densidad de carga definido y ahora nos corresponde analizar cómo podríamos nosotros definir el campo eléctrico en el interior del óxido, por ejemplo. Okay. Por acá les traigo un ejemplito para que hagamos. Lo que pasa es que aún nos falta ver alguna parte teórica para poder ejecutar ese problema sin contratiempos. Entonces voy a insertar una página acá, va a quedar sin numeración, ahí la arreglo antes de subir el documento, que por cierto creo que les debo el del martes, ¿verdad? En el Tech Digital y en la página web. Bueno, en fin, para generar un poco más espacio, si yo quiero definir lo que es el campo eléctrico dentro del interior de la parte del óxido, es decir, donde el capacitor tiene su aislante,
¿Sí? Entonces vamos a decir que el campo eléctrico en el interior vamos a ponerle esto óxido porque esa es la parte aislante. Ok, entonces se puede hallar, ¿verdad? Como una función de X, pero nosotros sabemos que el campo eléctrico, perdón, la carga ahí es constante. Entonces, como la carga es constante, el campo eléctrico se nos hace constante y decimos entonces que por definición, el campo eléctrico es la carga dividida entre el coeficiente dieléctrico del material en el cual lo estemos considerando. En ese caso, el material es el óxido, ¿verdad? Entonces, esta parte es válida para desde la región donde termina el óxido, ¿verdad? Recordemos que la referencia en el eje X la tomamos en donde inicia el óxido. Entonces, donde termina el óxido es negativo porque donde inicia el óxido es la referencia en cero. Como incrementa hacia abajo, entonces es negativo, ¿verdad? Y tendremos que X será entonces válido para esta región, ¿verdad? Es el X que hay entre menos tox y 0. Simplemente porque esta región empieza en 0. ¿Okay? Y crece hacia menos tox. ¿Okay? Sabiendo esto, ¿verdad? El campo eléctrico, vean que si observamos la gráfica para la región de tox, ¿verdad? Acá es constante. Este campo eléctrico es constante en esa parte. Okay, recuerden que tiene que ver con una derivada acá de un impulso que tenemos en ese lado, pero es una constante, es una carga constante. Perdón, es un campo eléctrico constante en esa región. Okay. Nos hace falta definir un poco lo que es la parte del potencial eléctrico también para esa misma región. Okay. En esa misma región, el potencial eléctrico en función o en un punto X, es lo que sería potencial esto sería una función de X, pero es válida solo en un rango, que es el rango del óxido. Entonces, decimos que parto de, bueno, esta sería la definición del potencial eléctrico en X, ¿ok? Pero si yo la quiero solamente para TOX, entonces voy a decir, ok, ven que la región de óxido puede ser definida como la posición en cero, ¿verdad? Y de ahí para atrás, como lo venimos conversando, es decir, potencial eléctrico definido en esta región, hacia acá. ¿Ok? Vean chicos que acá lo que me importa es definir el potencial eléctrico en zona de vaciamiento ahí, ¿verdad? Entonces, decimos que esta ecuación tendrá entonces de ese lado hacia atrás por definición de potencial, ¿verdad? Recuerden que la definición de potencial es uno de los apéndices del libro, ¿verdad? Donde nosotros definimos la clase anterior, no hace falta que lo repitamos, que esto era igual a una integral por acá, ¿verdad? Que es la integral en función de la posición X desde tox hasta X, ¿verdad? Con la salvedad de que es válido solo para un intervalo de la posición. Entonces, diremos que si yo parto desde tox, aquí más bien en lugar de partir de 0, yo lo que quiero es integrar hacia 0. Entonces diré que esta parte es en tox, ¿verdad? O menos, como lo quieran ver, porque es la referencia 0. Entonces ahora sí, iremos desde menos esa región hasta X. Es para que tenga concordancia con la integral de planteamiento del potencial eléctrico, donde sabemos que esto viene desde menos X
y claramente debemos definirla con un cambio de variable porque si no, no podemos evaluar los límites de forma clara ahí. Pero recuerden que esto viene de la definición de que la definición de potencial eléctrico dice que el diferencial de potencial eléctrico a través de una posición es igual al negativo del campo eléctrico. Entonces, de ahí sale esto, ¿verdad? Visto en la clase anterior, también válido para la zona de acumulación. Entonces, es Profe, claro. disculpe, Uh-huh. de ahí, o sea, digamos, ¿de dónde está agarrando el cero? ¿Cuál era la referencia? La referencia es cero, pero estoy Sí, integrando, en lugar de integrar, vamos a ver, aquí lo que está malo es esta flecha. En lugar de integrar hacia allá, integro en el otro sentido, ¿verdad? Estoy integrando de este punto hacia acá. Para partir de que tengo un punto fijo acá. Ves que lo que varía es el resto. Entonces yo, como hago la integral a conveniencia desde el punto fijo que tengo. sí, por eso, pero digamos, el cero en el transistor, O sea, ¿dónde acá, está? en donde inicia, vamos a ver, en el transistor, no hay un dibujo del transistor, aquí, en este punto. ¿Okay? En este punto porque, no se ve porque el dibujo está bien feo. ¿Okay? En este punto inicia la parte del óxido y finaliza por acá, Ah, ok, ¿verdad? o sea, es, digamos, donde termina el gate y empieza el óxido. Correcto, donde termina el gate y empieza el óxido. Entonces, Ok. esta es la parte que estoy definiendo, el campo, el potencial eléctrico a través del óxido. Ok, entonces al definir el campo eléctrico, el potencial eléctrico a través del óxido, por definición, ¿verdad? Nosotros sabemos que por definición el campo eléctrico se tomará como el diferencial de potencial integrado por la integral del campo eléctrico, que es constante en ese punto, en dx. ¿Ok? Entonces eso es precisamente lo que está pasando acá. Pero como tengo un punto de partida, debo de sumarlo. Es como cuando uno integra con una constante c, digamos, ¿verdad? Sé que si estoy empezando desde menos tops, tengo un valor inicial. ¿Ok? Ese valor inicial, esto es exactamente la misma forma en que obtuvimos el potencial eléctrico para la zona de acumulación. Entonces, no, la vez pasada no hubo tanta duda con esto, pero si quiere lo devolvemos un poquitín. Es exactamente la misma forma en que se obtuvo este potencial eléctrico, ¿lo ven? La misma ecuación. Entonces, de hecho, podríamos tomar incluso el mismo resultado. ¿Ok? Lo que pasa es que en este caso teníamos estábamos en zona de acumulación y simplemente quisimos definir cómo se comportaba el potencial eléctrico en esa región. Exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, porque cambia. ¿Por qué cambia? Recuerden que el potencial aplicado entre gate y volt es un potencial que ahora es positivo. En este momento, cuando hicimos la parte de acumulación, era negativo. Entonces esa es la única diferencia, pero el resultado es básicamente el mismo porque se integra de la misma forma. ¿Ok? Podríamos incluso tomar ese valor tal cual lo teníamos de la vez pasada. Entonces, haciendo eso, esta integral simplemente nos da la referencia que tomamos. Esto es negativo. Menos, que este menos viene del menos del campo eléctrico por definición de potencial eléctrico. La carga en el gate, que recuerden que por balance de cargas es la misma, entre, en este caso, estamos analizando a través del óxido, por lo tanto tomamos la permeabilidad o coeficiente eléctrico del óxido, ¿verdad? Y esto es una función de X, ¿verdad? En un punto inicial de Ox, que queda positivo porque se hace la evaluación dentro de la integral. ¿Ok? Si yo me voy al dibujo inicial que hicimos la clase pasada, donde definimos la mallita de todo el dispositivo, es esta, ¿verdad? Nosotros sabemos
que la definición de V o X, ¿verdad? Será igual a el potencial que tengamos en TOX o TOX, ¿verdad? Menos el potencial que tengamos en cero, ¿ok? Porque esta es mi referencia, ¿verdad? Entonces, de la referencia al punto donde lo estoy midiendo. ¿Ok? Entonces, visto eso, entonces yo igualo este potencial a esa ecuación, o más bien sustituyo esta ecuación en el punto donde quiero evaluarlo. Entonces digo, que un pequeño error sería Vox, que sería el voltaje que hay a través del óxido, será igual entonces a el punto de referencia en menos TOX, ¿ok? Desde donde inicia, menos el potencial evaluado en cero. Entonces, como ya yo tengo una ecuación para potencial en esa región, nada más evalúo el potencial en cero. ¿Ok? Este resultado en cero. Entonces, esto va a ser igual a el punto de inicio menos la evaluación del potencial en x igual 0, que básicamente es repetir TOX, ¿verdad? Entonces sería esto evaluado en 0, este no depende de x, esta parte de la ecuación sí depende de x, entonces sustituir esto por x, lo cual me va a quedar entonces esto evaluado, vamos a ver, como es negativo, déjenme generar un poquito más de espacio acá porque ven que se está aglomerando mucho. Entonces, esta parte, corremos ligeramente y ese menos es para toda la expresión. ¿Ok? Entonces, menos QG entre la permeabilidad de esa parte multiplicada por el TOX, porque se fue X ya que es evaluado en cero. ¿Ok? Entonces, vean que el voltaje a través del óxido, entonces esta región se me va con esta región y queda positiva la evaluación de la carga. Entonces digo que la carga ahí perdón, la tensión a través del óxido es igual a la carga en el gate sobre la permeabilidad del óxido, que es la región evaluada, por su espesor. ¿Ok? Recordemos que TOX es el espesor del óxido. ¿Ok? Esta T normalmente es utilizada en estos textos, ¿verdad? O en teoría de semiconductores y proviene del idioma inglés. Esto significa thickness. ¿Ok? Por eso es que se utiliza una T. También van a ver que W mayúscula se utiliza para el ancho. Viene de width, de la palabra ancho en inglés. Y L viene de length. O sea, normalmente es el largo de cualquier dispositivo semiconductor. ¿Okay? Especialmente cuando tratamos con dispositivos MOS, este es muy importante. Porque vean que es bastante importante porque es el que define el tipo de tecnología, qué sé yo, 13 nanómetros, 7 nanómetros, dependiendo del tipo de tecnología que estemos hablando. Si nosotros vemos al dispositivo en una vista superior, ¿verdad? Veremos entonces que... Profe, Señor. thickness tiene una H en T y la I. Gracias. Ok, y Ok. por acá, vamos a ver. Si yo lo veo como una vista superior y esto es parte del sustrato, esto también es parte del sustrato, L está definido por acá. ¿Ok? Esta otra parte será entonces el width o ancho. ¿Ok? Y acá en tercera dimensión,
¿ok? La definición de esto es el thickness. ¿Ok? Esto es una vista superior, viéndolo desde arriba. ¿Ok? Entonces, la parte más importante que nosotros tenemos por acá, recordando de esta definición que recién obtuvimos para la parte del óxido, decimos entonces que, y recordando que Q o carga es igual a la tensión por la capacidad, ¿verdad? Esas son ecuaciones básicas del inicio del curso. Podemos definir entonces que si yo suplanto acá V por Vox y Q por QG, entonces voy a decir que C es igual a la relación que tenemos entre la permeabilidad y el espesor del dispositivo. Entonces, suplantando ahí, por lo tanto, digo que la tensión a través del óxido es igual a la carga en el gate dividido entre la capacidad que tiene el óxido. Y esto me da como resultado que la capacidad del óxido es igual a, por definición, a la permeabilidad del mismo entre su espesor. Profe, Sí. ok, digamos, a lo que usted nos había dicho, se supone que, decía, a menor thickness es como la mejor tecnología, que lo que se busca es disminuir el... ¿Eso es correcto? Sí, Ok, correcto. Uh-huh. pero tiene que haber un thickness mínimo, ¿verdad? Porque, o sea, el mínimo es 0, y si no sería una unión PN, entonces tiene que haber un mínimo. Sí, ese mínimo, ¿verdad? Es precisamente el problema que se genera ya cuando se alcanza cierto espesor, ¿verdad? Porque tiene que ser de alta calidad el proceso de fabricación de forma tal que sirva aún como aislante, pero que me permita una rápida conmutación, ¿verdad? Una rápida activación del dispositivo. Y entre más delgadito sea ese espesor, pues más rápido se va a comportar el dispositivo. Okay, es una mejor respuesta en frecuencia. Lo que pasa es que, como bien lo mencionas vos, llegará a un punto en el que ya empieza a conducir, porque es demasiado delgado. Y vean que eso es uno de los parámetros en que se trabaja a nivel de fabricación de dispositivos semiconductores. No solamente en hacerlo menos largo, ¿verdad? El canal, sino que también hacer el espesor lo más pequeño posible para que no conduzca entre el gate y el board. Es un compromiso ahí entre ambas. Y cuando uno mejora un factor, empeora otro, normalmente. Y eso se da porque normalmente tienen relaciones inversamente proporcionales, por lo tanto, cuando hay una mejora en algún lado, hay algún destrozo por otro lado. Entonces, vean que mejorar o hacer más pequeño el TOX o el espesor del óxido es un compromiso entre que no conduzca y que no afecte algún otro parámetro del dispositivo, ¿verdad? Siempre va a ser una mejora a nivel de respuesta en frecuencia, pero va a tener alguna otra consecuencia, como muchas cosas a nivel de todo tipo de diseño, ¿verdad? Yo empeoro un lado, desmejoro otro y así sucesivamente, hasta que encuentro un proceso de calidad mejor para producir eso sin empeorar tanto otro parámetro. ¿Está bien, Alan? Sí, gracias, profe. Ok, en la zona de vaciamiento, ¿verdad? Vean que nosotros tenemos un punto de unión entre la zona de vaciamiento y el óxido, ¿verdad? Viéndolo nuevamente de frente, el capacitor, ¿verdad? Asumiendo el sanduchito de nuevo. Ok, acá hay un punto de unión. Ese punto de unión, ¿verdad? Tiene una interfaz para el campo eléctrico. Esa interfaz, porque ven que aquí yo cambio literalmente todo es silicio. Lo que pasa es que este silicio es muy distinto a entonces ya yo puedo considerar que hay algún cambio de material por ahí, ¿verdad? Entonces tendré que respetar lo que es la interfaz, ¿verdad? En el campo eléctrico, que en ese punto debe ser igual. Entonces, yo voy a decir que esa interfaz siempre será que el coeficiente de un lado, es decir, este de acá, la permeabilidad del óxido,
multiplicada por su campo eléctrico, ¿verdad? Entonces va a ser igual a la permeabilidad de esta otra parte, que si es silicio un poco, o un material más parecido al silicio intrínseco, ¿verdad? Por el campo eléctrico, ¿ok? Entonces, voy a tener que definir que habrá un campo eléctrico del lado de arriba, que entonces sería el campo eléctrico, digamos, del óxido, y un campo eléctrico, digamos, en el silicio, en la parte del bulk. Entonces, por acá va a surgir, ¿verdad?, una relación entre el campo eléctrico de un lado y el del otro. Entonces voy a decir que, por ejemplo, el campo eléctrico de la parte del bulk o sustrato será igual a la relación que hay entre las permeabilidades, ¿ok?, multiplicada por el campo eléctrico de ese lado. ¿Ok? Si ustedes revisan en la calculadora o en los libros de texto, estas dos no son iguales, ¿verdad? El óxido normalmente lo vamos a encontrar con una relación de aproximadamente 3.9 veces el coeficiente dieléctrico o la permeabilidad del vacío, mientras que el del silicio va a ser aproximadamente 11.8 veces la permeabilidad o coeficiente dieléctrico del vacío. Entonces vean que acá entre el campo eléctrico del silicio y el campo eléctrico del óxido hay una relación de aproximadamente 3 veces. ¿Okay? Entonces, si las reemplazamos por ahí, esto nos va a dar aproximadamente 1/3 del campo eléctrico que teníamos en el óxido. ¿Okay? Esta relación, si nos venimos a las gráficas ya establecidas e incluso copiadas del libro, no sé si están por acá, vamos a ver, vamos a traerlas entonces al documento de la clase anterior en vaciamiento. ¿Okay? Acá está. Esa interfaz es precisamente este punto de acá. ¿Okay? Donde vean que aquí yo tengo, por ejemplo, el punto donde esto es E del óxido y en la pura interfaz aquí tengo el E del silicio. ¿Okay? Donde esto es aproximadamente 1/3 del otro. ¿Okay? Entonces decimos que el campo eléctrico del óxido es 3 veces más grande que el campo eléctrico del silicio, debido a esa interfaz que hay ahí. ¿Okay? Respetada o definida más bien por las permeabilidades. Ahí lo único que está haciendo falta es definir el campo eléctrico que satisface para la zona de vaciamiento, ¿verdad? Es decir, el campo eléctrico que hay a partir, volviendo a esa misma grafiquita, ¿verdad? ¿Cómo defino yo este pedacito de acá? Este campo eléctrico. Ese campo eléctrico podemos definirlo por ley de Gauss, por ejemplo, ¿verdad? Donde la ley de Gauss nos decía que el diferencial de la permeabilidad por el campo eléctrico a través de una posición es igual a la densidad, la densidad que tenemos en ese punto. Entonces esta es la parte que nos define, por ejemplo, la ley de Gauss. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente lo que hacemos muchas veces cuando queremos analizar la parte electrostática de alguna interfaz o de alguna sección del dispositivo semiconductor, es decir, esto sigue siendo una constante porque vean que esta constante se convierte en la del silicio, ya que estamos a partir de este punto, ¿verdad? Donde de aquí en adelante es puro silicio. Ven que de aquí en adelante yo lo que estoy analizando es el bulk, ¿ok? Es el bulk porque ahí... vamos a ver, sería esto de aquí para abajo. La zona donde se me genera el vaciamiento. Aquí. Entonces, esa es la parte que estoy definiendo ahí. Que a partir de eso, simplemente tomaremos que el coeficiente dieléctrico o permeabilidad de esa parte, integrado de 0 hasta X, vean que ahora sí ya tengo solo valores positivos porque ya pasé y superé la referencia definida en el puro óxido, ¿verdad? Por el diferencial de campo eléctrico va a ser igual entonces a la integral de los mismos límites de la densidad de carga, con un diferencial ahí que tenemos que sustituir o cambiar variable para poder evaluar los límites
Entonces fácilmente decimos que el campo eléctrico en un punto X, ¿verdad? Menos el campo eléctrico en su referencia. En este caso lo vamos a hacer del lado 0 más porque queremos meternos a partir de acá. A partir de este punto, ¿ok? 0 más. Entonces, vean que simplemente integro la densidad para la cual ya tengo una definición. Recuerden que en esa parte de ese lado esto es menos Q por la concentración del sustrato, ¿verdad? De los aceptores en el sustrato. Esa es el área que estoy analizando por X. Entonces fácilmente puedo deducir que despejando el campo eléctrico, ¿verdad? Como una función de X a partir de ese punto, digo entonces esto está negativo, pasa positivo al otro lado. Y recordando que esto en ese punto es el del óxido, entonces es igual a QG entre el coeficiente eléctrico del silicio. Este coeficiente dieléctrico, recuerden que es este, ¿verdad? No en el punto del óxido, ¿verdad? Menos esta otra parte que sería Q NA por X. Es decir, una función de la distancia. Este también va dividido entre la permeabilidad de ese material. Ok. Entonces, vean que tiene algo de sentido esta ecuación. Esta ecuación, si nos vamos a esta gráfica de acá, empezará en un punto definido por el óxido, ¿verdad? Y empezará a restarle conforme avanza en la longitud de la zona de vaciamiento. Hasta que en el punto final de la zona de vaciamiento nos quedamos sin campo eléctrico porque tampoco hay carga. Lo asocian con esto. ¿Ok? En ese punto se acaba la carga y entonces se acaba el campo eléctrico. Solo falta definir el potencial para esa región, que es función, vean que viene de esta ecuación también. Entonces, vieja conocida, en el punto 0, menos la integral, ahora sí, con límites positivos, de la sustitución de campo eléctrico, porque recuerden que esto viene de la definición del potencial, que era esta. ¿Okay? Ahí. Entonces es sencillo ver de dónde sale esa ecuación. Sustituimos todo lo que acabamos de obtener aquí arriba, que es QG, y evaluamos la integral. Claramente, a la hora de integrar esto en el espacio, ¿verdad? Vean que es a través de X, nos va a salir una cuadrática por ahí. Que como nos sale una cuadrática y hay que hacer un cambio de variable, claramente. Entonces, vemos que el potencial eléctrico para esa región será desde el punto de partida, lo que yo tenga, menos esta cosa aquí es constante, ¿verdad? No tiene ninguna variable respecto a la posición. Entonces simplemente me va a quedar multiplicada por X, QG sobre la permeabilidad por X. Esta G está bastante fea. Aquí tenemos la carga en el gate, que viene arrastrada de una ecuación anterior. Y esta evaluada aquí también, ¿verdad? Nos va a dar una integración de la X en función de la posición. Entonces, si queremos ser estrictos para que esto dé bien, acá tendríamos que poner una Z. Si no, entonces no tendría sentido. ¿Okay? Para que nos dé evaluado en X. ¿Okay? Entonces, por ahí queda el positivo de la carga del electrón, la concentración y lo que les decía, ¿verdad? Una cuadrática. Esto explica la forma del potencial eléctrico para esta región. Aquí vean que esta sería la de vaciamiento, sí. El potencial eléctrico a partir de ahí, aquí es que el problema está o radica en que esto está cortado ahí. Entonces, vamos a ver si de verdad no está en ningún lado. Inversión.
Acá está. Vean que esto tiene una forma de parábola aquí, o por lo menos esa es la intención del dibujo. Esta parábola es explicada por medio de esa ecuación, ¿ok? Hasta que definimos o llegamos al potencial ya donde, a partir de este punto, no hay región de vaciamiento. Aquí ya, más bien, la región de vaciamiento se acaba, ¿ok? Esto es el resto del material, el que no está sufriendo por el potencial aplicado en el gate, ¿ok? Entonces, ahí ya decimos que esa parte tiene una definición de parábola para lo que es el potencial y cero campo eléctrico debido a que no hay carga, ¿verdad? Ese potencial o ese voltaje también tiene una forma de cálculo, ¿ok? Vean que normalmente nosotros calculamos esos potenciales diciendo que, oyéndonos al dibujo inicial, donde decimos, bueno, para calcular la tensión que hay en la zona de vaciamiento, decimos que está de un punto a otro. Entonces, en este caso, partimos de cero hacia arriba, ¿verdad? Entonces decimos menos lo que hay en la zona de vaciamiento, que sería X bar. ¿Okay? Visto desde el dibujo inicial, para no volvernos a ir hacia allá. Entonces yo tengo que tomar la ecuación que es válida en esa región, evaluarla en cero y restarle X bar. ¿Okay? O potencial evaluado en la región de vaciamiento. Es decir, la tensión en la zona de vaciamiento es QG entre la permeabilidad evaluado en esa región, en X back menos Q, ¿verdad? Es esto de acá, okay, menos Q, la concentración, X back cuadrático, de 2 veces la permeabilidad, y este cuadrático también me da una parábola por ahí. Nosotros sabemos que, vean que lo que hice fue sustituir el campo, perdón, el potencial eléctrico que es válido para esta región, es decir, la región que está desde 0 hasta donde se acaba la región de vaciamiento, ¿verdad? Evalué esta cosa en el punto máximo, ¿verdad? Es decir, sustituí X por X back. Eso fue todo lo que hice, ¿verdad? Son estos dos resultados. Y este se me canceló con este otro a la hora de restarlo, ¿ok? Entonces, simplemente digo, la tensión en esa región es esta expresión, pero además recuerdo y sé que QG es igual, por lo que sacamos anteriormente, a esta expresión, también tomada en X bar. Entonces, sustituyo acá y ven que ahora la expresión de la tensión en esa región del semiconductor, es decir, la de vaciamiento cuando hay tensión aplicada, se reduce fácilmente a esto. Sacando a factor común ahí la parte de carga y Na, que es la concentración. Entonces ven que ahora sí nos quedó una expresión bastante más simple para calcular la tensión en ese punto. ¿Okay? Todo esto, vean que ya nosotros tenemos una expresión para lo que es el potencial que está en la región de vaciamiento, y además de eso tenemos una expresión para lo que es el voltaje que hay a través del óxido, que habíamos dicho que era la carga por Na entre X back, por X back, entre el capacitor de esa parte o la capacidad de esa parte. Entonces tenemos estas dos expresiones. Si las sustituimos en la ecuación grande que generamos al puro inicio de la electrostática, que decía que la tensión gate-bulk es igual a estas dos más la de flatband, ¿ok? Podemos hacer un despeje de todas estas, ¿verdad? Para obtener, y eso no lo vamos a hacer acá porque nos complica mucho ya la parte de administrarlo esto algebraicamente, para decir que la zona de vaciamiento o el ancho de la zona de vaciamiento va a ser igual a esta ecuación que les voy a poner por acá. Pero para que sepan de dónde proviene, es simplemente tomar todo lo que ya hemos obtenido, sustituirlo en la ecuación general y despejar. ¿Okay? Entonces, esta ecuación va a ser muy importante para nosotros porque nos permite a nosotros saber qué tan lejos llega la zona de vaciamiento o de agotamiento en ese dispositivo cuando yo le aplico una tensión. Y van a ver una vez que vean la expresión por qué eso que les digo. Entonces, aquí tienen, no es sencilla de despejar tampoco, ¿verdad? Tienen una raíz que está en función de varias cosas, ¿ok? Tenemos V gate bulk menos la tensión de flatband, ¿ok?
Cierro la expresión por ahí. Entonces, por acá tenemos que la expresión se completa. Nuevamente, ¿verdad? Esta expresión está saliendo, es un mangazo que hicimos por ahí para no hacer toda la expresión algebraica, pero al menos saben de dónde proviene. Y vean que yo puedo, en función de cuánto le estoy aplicando, que eso es lo importante realmente, obtener una ecuación, saber para qué sirve y cómo se comporta, en función de lo que yo le aplique, así puedo definir mi zona de vaciamiento. Eso es bastante importante. Y vean que deja de tener cualquier sentido cuando esta cosa es menor que esta, porque se me hace negativo y ya está metido dentro de una raíz. ¿Okay? Entonces esta ecuación claramente es solo válida para cuando yo tengo un valor absoluto, no, perdón, un valor absoluto, no, un valor total de esto menos esto positivo. Porque si esto menos esto es negativo, yo estoy en la otra región, en la que es de acumulación. Se da cuenta si es la ecuación correspondiente a una región de operación porque esta cosa no te puede dar negativo. Y normalmente cuando vean un negativo dentro de una raíz, tienen que analizar para qué situaciones es válido y para qué situaciones no lo es. Okay, vean que a manera de ejemplo, si ustedes recuerdan, la definición de la carga en el volt era negativa. Okay, entonces, si yo meto esta ecuación aquí, sale algo bastante más grande que eso. ¿Okay? Entonces es toda esta cosa multiplicada por esta expresión, ¿verdad? Para la carga en el volt. Y si quisiera saber cuál es la carga en el gate, todo esto por menos 1. Entonces sería menos QG. Bueno, chicos, nos falta la parte de inversión. Esa parte la vamos a ver bien rápido porque ya hemos conversado mucho sobre ella, ¿verdad? Vean que la parte de inversión es simplemente, ok, acá lo que pasa es que gate bulk aumenta, ¿verdad? Entonces, como gate bulk aumenta, el Xbag aumenta cada vez menos, porque vean que la ecuación que recién definimos, es decir, esta, ¿verdad? La Xbag, depende de una relación cuadrada, ¿verdad? Ahí, dentro de la raíz. Esa relación cuadrada hace que conforme aumente y aumente, aumente la tensión, el incremento de la región de vaciamiento cada vez es menor. Y además de eso, entonces llegará a un punto donde casi no aumenta y es donde decimos que tenemos la tensión de umbral. ¿Okay? Cuando ya esa región deja de aumentar, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Okay? Entonces es donde tenemos que se da la condición de que la tensión gate bulk es igual a VTH o en otros textos VT, y ese T significa threshold, ¿verdad? Uy, estoy chapa hoy. Ok, ahí me dicen si hay alguna falta de ortografía en inglés. Ok, entonces tenemos la tensión de threshold, que en el idioma español significa umbral. Ok. Básicamente pasa o alcanzo ese valor cuando ya mi región no aumenta. ¿Ok? Por el efecto cuadrático que tenemos ahí. Ya casi no varía, ¿verdad? En teoría no varía, pero nosotros sabemos que en la realidad va aumentando un poquitín por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo tener tensiones que aumentan sobre este valor? ¿Verdad? Yo puedo aumentar más esto si quiero, pero ya yo alcancé la tensión de umbral, es decir, ya activé la región ya no crece más mi región de vaciamiento, entonces puede decir que voy a tener una introducción que introduce perfectamente carga positiva en el gate. ¿Okay? Por balance de cargas, tiene que reponerse en algún lado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí debe haber un balance, entonces tiene que haber una introducción de carga negativa en el volt. Y lo maravilloso de esto es que esa carga negativa no es intrínseca, ¿verdad? Esa carga negativa que estamos introduciendo viene de la fuente. ¿Okay? Entonces esto proviene de la fuente de alimentación que me está, que me está supliendo a el dispositivo semiconductor. ¿Okay? Esto proviene de la fuente. Entonces ya yo tengo ahí lo que llamamos nosotros por la parte negativa electrones sobrantes. Electrones sobrantes, los cuales van a ser acomodados en la pequeña región de vaciamiento que teníamos antes. Entonces se me está formando un filamento, ¿verdad? Nuevamente el sanguchito.
Por acá se me forma un filamento cerquita de la zona de vaciamiento llena de electrones, puros electroncillos aquí pegaditos a la zona de vaciamiento, lo que antes era una zona de vaciamiento, ya no lo es, pero ya sobrepasamos el límite y ahora esto me forma un canal. Entonces esto es formación de canal. Y vean que al ser una formación de canal con electrones, es un canal tipo N. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces esa es básicamente la función que tiene la parte de inversión. En esta situación se dice que el sustrato, ¿verdad? Aquí vean que toda esta cosa sigue siendo el sustrato, ¿verdad? No fue que yo cambié el material, simplemente induje un comportamiento en él. ¿Ok? El sustrato se invierte. Entonces, en esta parte se invierte. ¿Ok? Esto sigue comportándose como material P, pero esta parte se comporta como material N. ¿Okay? Entonces, a esto le llamamos inversión de canal o generación de canal, porque posee puros portadores negativos que lo van formando, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos para el análisis que se hace a suponer que antes de la inversión no tenemos portadores y después de la inversión, gracias a la fuente, se nos llena ese canal de portadores, ¿verdad? Para hacer el análisis más simple. Y partimos del punto de inversión. Vean que aquí, a pesar de que lo escribí con tiempo, me comí una V. Entonces, vean que si partimos del punto de inversión, nosotros sabemos que tenemos un potencial inicial, que es más, antes de que esto pasara, en región de vaciamiento, ustedes lo pueden ver acá en el dibujito, ya nosotros teníamos un potencial acá. Teníamos un potencial debido al dopado que es Φp. ¿Qué pasa cuando se me invierte el canal? Por decirlo de alguna forma, se me duplica el potencial, porque yo ahora tengo dos materiales. Tengo Φp por acá y tengo, como ese es invertido, tengo menos Φp. Entonces vean que acá yo tengo 2 veces o menos 2 veces Φp, ¿okay? Visto desde acá. Entonces, a través de esta parte, yo adquiero menos 2 veces Φp, porque se me invierte esta cosa. ¿Okay? En otras palabras, le estoy supliendo más tensión ahí a esa parte y duplico la tensión porque al final se dice que cuando yo logro invertir este material, tengo la misma cantidad de portadores que hay mayoritarios en P en esta parte invertida, pero comportándose como N. ¿Está clara esa parte, chicos? Entonces, literalmente agarro la mitad del sustrato para para hacer el canal. La mitad no. Es la parte que está por debajo la parte que está por debajo del óxido. Yo aquí exageré el dibujo, ¿verdad? Sino que es tan fuerte la concentración que hay acá para que sea realmente un canal laminar, ¿verdad? Que no haya espacio sin cubrir, que equivale a todo el resto de portadorcillos positivos que hay acá. Ah, ya. Sí, ¿Ok? sí. Es un equivalente. Entonces, el potencial que yo tengo ahí, ¿verdad? El potencial de ahora sí en la zona de vaciamiento nueva, se me convierte ahora en menos 2 veces Φp. Sencillamente porque el que tenía yo en 0 era Φp menos el que tengo en la zona de vaciamiento. Es 2 veces Φp. Esto es muy importante para el análisis que sigue. Por ahí entonces podemos ver que si yo reemplazo ese valor, entonces puedo hallar ahora una ecuación. Bueno, primero hay que despejar porque recuerden que la tensión de Bach que ya habíamos determinado en zona de vaciamiento que se cumple porque no ha cambiado ningún funcionamiento para esta región, era X Bach al cuadrado por acá multiplicado por Q entre NA, entre 2 veces la permeabilidad del material, ¿ok? Y si yo despejo de ahí X Bach, entonces sé que X Bach es igual, despejada de ahí, 2 veces, ¿qué? 2 veces vamos a ver, yo paso esto para acá, me queda 2 veces la permeabilidad del silicio y lo divido entre esto y con la raíz de esto, ¿verdad? Entonces me queda todo metido en una raíz, ¿ok? Donde digo que VBAC por 2 veces la permeabilidad o coeficiente dieléctrico entre QNA
definía la región de vaciamiento nueva. Ahora bien, sustituyendo lo que acabo de obtener, esto es 2 veces menos 2 phi p la permeabilidad entre Q por la concentración. ¿Ok? Pero además yo sé que existe otra ecuación. ¿Ok? Sé que existe otra ecuación para lo que es la región de vaciamiento, para el ancho de la región de vaciamiento. Recordemos que la región de vaciamiento también se iguala a esta mera ecuación que era la que definimos y utilizamos incluso en el problema. ¿Ok? Menos 1 más la raíz de 1 más 2, la capacidad del óxido, vean lo importante, ¿verdad? Yo aquí estoy alcanzando la máxima, esto ya no crece, porque estoy en inversión. Entonces, en lugar de poner VGB, pongo VT, que es el de threshold, ¿ok? Menos V de flat band. Que simplemente sustituí el VGB que ya alcancé el de threshold por el de threshold, incluso puede ser pH, ¿verdad? Entre Q por NA. ¿Okay? Y vean chicos que por acá, entonces si yo igualo estas dos ecuaciones que ya tengo que son válidas para la misma región, las igualo, puedo despejar esta cosa de acá. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así yo defino cuánto ocupo yo para activar un dispositivo en función de todas sus características físicas. Véanlo acá. De todas sus características físicas. Y lo único que tengo que definir extra es cuánto es la tensión de flatband, que esa se define en la concentración de los dispositivos. Entonces, al final, yo puedo calcular, ya despejando todo eso, la tensión de threshold de cualquier dispositivo, que está dada por, ya despejando, 1 sobre la capacidad por la raíz de 2 veces la carga, la concentración del bulk, en este caso, la permeabilidad, y menos 2 veces phi p. ¿Ok? Menos 2 veces phi p y la tensión de flat band. ¿Ok? La próxima clase vemos con mayor profundidad un par de detalles por acá, como por ejemplo, por qué este negativo de acá y cuándo estas cosas se cancelan para darme cierta flexibilidad. Como por ejemplo, que uno de los factores se me haga 0 para que no haya efecto de cuerpo, que es un efecto muy importante en este tipo de dispositivos que yo no quiero. ¿A qué se refiere el efecto de cuerpo? El efecto de cuerpo se refiere a que cuando yo tengo, por ejemplo, un transistor N, algo así, que era de esta forma, este va a tener una tercera patilla por acá. No nos dio tiempo hoy de ver eso, pero cuando yo tengo un transistor N hay una tercera patilla que simboliza al volc, normalmente entrando. Entonces, si esto es un N y yo conecto esto a tierra, por ejemplo, hago que dentro de esta tensión una parte se me haga 0 y se simplifique el cálculo de esto. Y prevengo el efecto de cuerpo. Para un P, normalmente, un P se dibuja de esta forma. Esto es un N, canal N, y un P se dibuja con la flechita saliendo, ¿verdad? Normalmente, el P yo le conecto esta terminal a la parte más positiva, que va a ser VDD. La parte más negativa o tierra en un circuito digital con MOSFETs es VSS. Recuerden que esta nomenclatura proviene de las terminales del transistor. ¿De acuerdo, chicos? Entonces es muy importante que tengamos claro esto. Ya hoy no nos dio tiempo de cubrirlo, pero la próxima clase le entramos. ¿Está bien? A esto se le llama tensión de umbral, solo para cerrar. Bueno, chicos, les agradezco mucho el tiempo y espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, Una cosa, mañana hay consulta. Ajá. en donde definió phi e hizo una serie de ecuaciones de phi con color verde. ¿Eso es para cualquier phi o solo para phi sub p? Phi sub P. Ah, ok, gracias. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué Phi sub P, César? Porque recordá que estoy siempre metido en esta región. Y estoy analizando un transistor, bueno, un capacitor en este caso, que tiene el sustrato tipo P. Entonces será Phi sub P. Si fuese al contrario, que tengo un capacitor con sustrato tipo N, será Phi sub N. ¿De acuerdo? Sí. Ok.